Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar, por participar. Disculpen que arrancamos unos minutos más tarde, estábamos ahí con un tema técnico. Eh, yo aviso para... Perdón, lo voy a... No estás compartiendo Tenía la abierto, no, pantalla. no, tenía abierto tenía abierto el video de YouTube y se escuchaba lo que yo decía con un delay. No me había dado Ah, cuenta. perfecto. Bueno, ahora sí. Por lo menos sé que me escuchan bien. Yo voy a dar voy a dar la misma presentación que di cortita de multiradio, multisolar, que di la vez pasada, así también vamos esperando a la gente que va terminando de trabajar y se suma al curso. Así que bueno, si alguno no quiere verla de nuevo, se puede ir a hacer un café, un té o salir a dar una vuelta. Va, una vuelta, hoy no sé si se puede tanto, pero sí, salir a dar una vuelta a la manzana. Bueno, en principio les cuento que Multisolar o Multiradio es parte de un grupo que se llama Grupo Multi, que son varias empresas o varias marcas. Digamos, la empresa empezó con Multiradio, importando y distribuyendo radios Icom y Kenwood, que son dos marcas japonesas muy reconocidas. Hoy en día sigue en ese mercado, que obviamente está mucho más maduro, pero bueno, fue creciendo en otros mercados y en otro tipo de negocios. Multiradio también, digamos, representa y distribuye varias marcas internacionales de productos de telecomunicaciones, como antenas, fabricantes de antenas, todo tipo de cables de comunicaciones. Juli, no Fibra... estamos viendo tu presentación, ¿eh? Ah, no se está corriendo. A No. ver, perdón. Un segundo. Voy a dejar de compartir. O sea, quedó siempre en la primera, ¿no? O ni siquiera en la Quedó primera. en negro, quedó la pantalla. Ah, quedó en negro. Ah, bueno. Bien. Esperen, porque tengo otras cosas abiertas, por ahí tiene que ver con eso. A ver, ahí lo abrí. Ahí está. A ver, ahora, ¿se ve? Ahí se ve. Listo. Y ahí se ve que pasé. Sí, se ve que pasaste. Listo, perfecto. Bueno, como les contaba, en Multiradio están, digamos, en lo que es distribución y comercialización de productos de telecomunicaciones, desde fibra óptica hasta antenas, y bueno, tenemos una gran experiencia en ese rubro. También tenemos un departamento de ingeniería y obras que se dedica a instalaciones bueno, proyectos de ese estilo, de telecomunicaciones. Por otro lado, hace más de 20 años nació Multipoint, que es una empresa que se dedica a distribución de electrónica de consumo masivo, más que nada de la mano de Samsung. Somos distribuidores de smartphones, tablets, accesorios, equipos de audio y algunas cosas más interesantes como equipamiento para cocinas de Samsung, anafes eléctricos, hornos eléctricos, pantallas digitales que se llaman LFD por las siglas en inglés, que son como esas pantallas que uno ve que se van poniendo juntas y arman una pantalla más grande. Bueno, todo eso lo hace Multipoint, también como importador y distribuidor de Samsung. Por otro lado, Multiaires, que es un poco más nueva, se dedica a importación y distribución de equipos de aire acondicionado exclusivamente Samsung. Estamos, digamos, dedicados y somos fuertes en el mercado que sería comercial, o sea, equipos de... No, vendemos equipos residenciales, pero nuestro fuerte son los equipos comerciales. Me refiero a más altas potencias, no los equipos que uno pone en una casa o que pondrían en una casa, pero grande. Y bueno, por último, la última marca y parte de la empresa, que es Multisolar, que es la que más conocen seguramente, donde nos dedicamos a importación y distribución de equipamiento para sistemas fotovoltaicos. Cabe aclarar que bueno, no nos dedicamos exclusivamente a la distribución, no hacemos proyectos, eso muchos ya lo saben, lo mismo con Multiaires.
Por ahí Multiradio sí es la que hace todo, porque es otro negocio, o sea, cada negocio tiene su particularidad. Imagínense que el negocio de telecomunicaciones son pocos clientes grandes, en donde te piden que hagas todo, Telecom, Telefónica, Claro, etcétera. Y los negocios de multiaires y multisolar son bastante distintos. Bueno, ahí hay unos números que puse, 40 años de trayectoria, más de 150 empleados hoy en día, y bueno, contamos, orgullosamente puedo decir que contamos con un depósito propio lanzado el año pasado en un centro logístico de Andrani que se llama Norlock, que es de primer nivel, un centro logístico nuevo, y que bueno, tenemos más de 7.000 metros cuadrados de depósito, oficinas ahí, vamos a tener un showroom con equipamiento para sistemas fotovoltaicos, que bueno, estamos armando, lamentablemente la cuarentena nos impidió un poco eso. De hecho, la semana que arrancó la cuarentena vamos a dar un curso con Pablo y Gabriel, un curso presencial, y tenemos ahí el demo con los equipos para mostrar la instalación armado, pero bueno, no se pudo usar todavía. Pero ya van a empezar cuando vuelva toda la normalidad, no sabemos cuándo, vamos a hacer cursos y van a poder venir a ver los equipos y verlos funcionar en nuestro showroom real, digamos, o sea, un showroom funcionando. Esa es la idea. Bueno, nada, acá pongo algunos partners, marcas que representamos, por ahí muchas no las conocen, voy a mencionar, no sé, algunas rápido. Bueno, Samsung sí la conocen todos, Anritsu es una marca japonesa que se dedica a hacer instrumentos de medición para telecomunicaciones, súper de alta tecnología. Icom radios de radiocomunicaciones, Fiber Home de fibra, bueno, Pylon Tech de baterías de litio, ahí sí, eso sí es multisolar. Bueno, digamos, como verán, representamos y distribuimos muchísimas marcas. Y ahora voy a hablar un poquito más de lo que es solar. Lo voy a decir rápido, así arrancan los chicos. Arranca Gaby en realidad, que va a dar hoy. Bueno, lo que es paneles, hoy en día distribuimos 3 marcas, Amerisolar, Jinko y BYD. Lo que es inversores, SMA, que bueno, la mayoría conocemos, de Alemania, Growatt de China, que está creciendo un montón, que tiene una gran relación precio-calidad, y también Imion Energy, que es un fabricante francés de inversores híbridos. Nosotros traemos el inversor híbrido trifásico de 9 kilowatts, que funciona con banco de baterías de 48 volts. Y bueno, próximamente vamos a estar sumando más marcas que no las voy a decir acá todavía, pero ya se van a enterar. Si alguno quiere, después me pregunta. Algún chismoso. Bueno, baterías. Distribuimos baterías Leach de plomo ácido. Para los que no, por ahí no es una marca tan conocida acá, pero bueno, Leach es el exportador número 1 de baterías de plomo ácido de China, le fabrica un montón de fabricantes a su vez, o de los que algunos piensan que son fabricantes. Es una marca muy importante, dedicada exclusivamente o casi que exclusivamente a plomo ácido. Y Pylon Tech es un fabricante chino también, que se dedica exclusivamente a baterías de litio, que bueno, arrancamos hace no tanto, y la verdad que tenemos buen resultado. Bueno, y también vamos a sumar una nueva marca de baterías que bueno, si alguno está interesado en saber, me puede preguntar. Igual probablemente la próxima lista de precios ya esté incluida. Lo que es bombeo solar, y tenemos 2 marcas también. Grundfos, que podría decirse que es de muy buena calidad, premium. Y Handuro, que es una nueva marca que sumamos, que es de origen chino, con bastante buena relación precio-calidad, digamos, muy competitiva en precio. Y bueno, digamos que ofrecemos las 2 opciones para que también ustedes puedan ofrecer las 2 opciones al cliente final. Lo que es estructuras de montaje, trabajamos con Chico Solar, que es un fabricante profesional y exclusivo de estructuras de montaje para paneles solares. O sea, eso existe en China, obviamente, que tienen un mercado enorme y exportan a todo el mundo. Ya tiene más de 10 años, creo que 10 años, o bueno, ya tiene muchos años, digamos, desarrollando este tipo de productos y los ha mejorado bastante. Y también vamos a sumar una nueva estructura local que, bueno, también por ahí, probablemente la próxima lista de precios ya esté figurando, y si no va a ser en la de noviembre. Bueno, muchas gracias por escuchar y ahora lo dejo a Gabriel para que arranque con el curso. Gracias, Juli.
¿Cómo están todos? Voy a poner la cámara. Gracias, Juli. Así me ven. Acá estoy. Hoy estamos bastante activos. Cierro siempre la cámara por una cuestión de el consumo de internet, así que nos manejamos por el chat de YouTube. Vamos a compartir pantalla. Bien. ¿Se está viendo? Todavía no, Gaby. ¿Ahí? No. Ahí está. ¿Está ahí? Sí, ahí está. A ver, espera, a ver, te perdí. Dejando pasar de página. ¿Listo? Tengo que ir así todo por atrás. Así que, a ver. No estoy viendo pantalla, Gaby. ¿No? Un segundo de nuevo entonces, a ver si... ¿Ahí se ve? No. A ver, estoy chequeando. Ahí estamos, sí. Sí. ¿Corre? Dame un segundo que estoy... Ahí estamos, ahora sí se ve. Sí, Bien. ¿quieres volver a la primera? Ahí estamos. Bueno, bienvenidos a todos. Sí, hoy tuvimos algunos problemitas técnicos para arrancar. Seguimos ahí también teniendo que trabajar ese tema. Así que bueno, vamos a darle comienzo. Un poquito para los que no estuvieron en la clase anterior, donde hablamos de caídas de tensión y protecciones para los sistemas conectados a red. Hacemos un breve repaso, ¿sí? En donde hablamos de que, bueno, todos los tableros tienen que cumplir con la norma IRAM 2181 y hay algunas condiciones que son más bien propias de la instalación o del instalador, de cómo llevar adelante el tema de los tableros, que, bueno, deben ser seguros de operar, estar siempre accesibles a revisión y mantenimiento y estar protegidos contra manipulación indebida. Esas tres claves siempre son esenciales cuando uno hace cualquier tipo de instalación eléctrica, sea fotovoltaica, sea residencial, industrial, etc. ¿Sí? Son reglas. Lo que vimos en la clase anterior era de sistemas solamente conectados a red, donde hablábamos de la vinculación de los módulos, las caídas de tensión, cómo calcular esas caídas de tensión, el uso de los descargadores de sobretensión, el uso de diferentes tipos de protecciones en función también a la tensión que se va a trabajar con los módulos fotovoltaicos y qué tipo de protecciones tiene Multiradio como opciones para los diferentes niveles de tensión. Cuando ya superamos determinado rango de tensión, vamos a suponer 500 voltios, que vimos que tienen las protecciones termomagnéticas de continua que se deben seriar, y en la parte alterna, bueno, es el tablerito que vemos a la derecha con protecciones reglamentarias, que son una protección termomagnética diferencial y descargadores de sobretensión de alterna. Vimos que en algunos equipos estas protecciones podían llegar a estar integradas, ¿sí? Por lo tanto, es un tema no menor a veces en el armado o en el planeamiento de una instalación, si vamos a contar con equipos que tienen las protecciones integradas, como este equipo que vemos acá, que es un Ingeteam de 10 kVA, o si tenemos que armar nosotros un tablero aparte con todas las protecciones. Eso va a modificar bastante la planificación de una obra. Lo que nosotros ahora vamos a estar integrando, aparte de lo que son los módulos fotovoltaicos y la vinculación a la red, en lo que son protecciones y caída de tensión, también vamos a estar trabajando con lo que es la sección del banco de baterías y la protección del banco de baterías, ¿sí? Reglas comunes: conductividad del cable, capacidad de cañerías, factores de reducción de capacidad en amper, condiciones ambientales para cables y cañerías, y reglas diferenciadas como
nombrar las protecciones para continua y para alterna, y la capacidad de interrupción de la corriente. Eso lo mencionamos en la clase anterior, tal vez seguramente vamos a estar mencionándolas de nuevo, así que vamos a avanzar un poquito con todo. Lo que vamos a trabajar, un poquito también lo que trabajamos en la clase anterior, es las fórmulas, ¿sí? Para la caída de tensión. Vemos que hay diferentes tipos de fórmulas, ¿sí? No todas son idénticas, pero conducen un poquito a lo mismo. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es ver cómo salimos de una fórmula de corriente alterna monofásica, la transformamos en una fórmula para trabajar con corriente continua, que no es muy complejo de hacer el pasaje. ¿Sí? Como puse ahí, pues vamos a trabajar con una fórmula para sistemas monofásicos de corriente alterna, ¿sí? Fundamentalmente la que vemos acá en el margen superior derecho, en lo que es línea monofásica, ¿sí? Y hacemos una transposición para poder, nosotros vamos a ser quienes vamos a determinar cuál es ese delta B, ¿sí? Entonces nosotros vemos que delta B es la diferencia de tensión entre dos puntos dados por la caída de tensión, o sea, que este delta B es un porcentaje de una tensión, ¿sí? Como todo porcentaje va sobre 100, es decir, un X porcentaje que nosotros vamos a permitir que se pierda en lo que es la transmisión de la energía, ¿sí? Entonces, si yo reemplazo ese delta B por lo que es el porcentual de tensión sobre 100, lo que va a quedar en la fórmula es que sección va a ser igual a 2 por ρ, por L, que es la longitud, por la I, que es la intensidad, por el coseno de phi, dividido el porcentaje por la tensión sobre 100, ¿sí? Vamos a hacer un despeje, que es pasar ese 100, como está en el denominador, lo vamos a multiplicar al numerador, que en este caso nosotros tenemos un 2, así que va a pasar multiplicando el 2. Entonces la fórmula va a quedar 200 por L por I por ρ por coseno de phi sobre el porcentual por la tensión. Entonces acá ya tenemos la fórmula que vamos a usar en el cálculo, ¿sí? Para conocer las secciones adecuadas en función a la pérdida porcentual de la tensión inicial que vamos a permitir. En la clase anterior hablábamos de que ese porcentaje para los módulos fotovoltaicos era del 1%. Si bien acá no hay una reglamentación al respecto de cuánto es el límite de caída de tensión que se debe ocupar, nosotros trabajamos con el 1%, un poquito tomando referencia a otros países y siendo el valor de caída de tensión admitido para las cadenas de módulos fotovoltaicos. Lo que también podemos ver de esta fórmula es que el coseno de phi, ¿sí? Trabajando en un sistema de corriente continua, podemos decir que es 1. Por lo tanto, ese 1 va a quedar prácticamente eliminado de la parte del numerador. Vamos a todo número multiplicado por 1, obviamente, no lo vamos a tener en cuenta. Gaby, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Mirá que no se ve el cursor, acordate que no vemos el cursor. Si resaltás, seleccionalo. Si yo lo muevo, ¿no se ve? No, yo no lo veo acá el cursor. Bueno, listo. Selecciona el texto cuando marcas algo así. Ahí se veía. Ahora sí listo, se ve. Dale. Ah, ok. La verdad que se me fue la... Bueno, lo que estábamos hablando era que ρ se corresponde con la resistividad del material y las condiciones de temperatura a las que estará sometido. Y que el valor estándar para el cobre es de 1 sobre 56 a 25 grados, o a 20 grados, ahora no recuerdo bien, y 1 sobre 45 para el aluminio en las mismas condiciones. Entonces, en la fórmula nos va a quedar que la sección va a ser igual a 200 por la longitud por la intensidad, dividido el porcentaje que nosotros vamos a admitir por la tensión de trabajo de la cadena o de la fuente por 56, que ya en el denominador pasa a ser también la conductividad. Ese es el despeje que nosotros hacemos para poder trabajar esta fórmula de corriente alterna aplicada a la corriente continua. Pero también la podemos trabajar con corriente alterna después aplicando lo que es el coseno de phi.
Bien, ahí vemos un poquito en las flechas qué significa cada una de las unidades, o mejor dicho, de las letras de lo que tenemos en fórmula, ¿sí? Y vamos a aplicarla para calcular las secciones. Protecciones en circuitos off-grid fotovoltaicos. Lo que podemos ver ahí es un esquema unifilar, ¿sí? Donde vemos un interruptor, los módulos fotovoltaicos, obviamente, la distancia que está marcada como S1, ¿sí? Entre los módulos fotovoltaicos y el interruptor o el tablero. Nosotros cuando leemos un unifilar, a veces no es tan claro, por eso está bueno que se haga mucha lectura de unifilar para poder interpretarlo, porque lo que nosotros ahí estamos marcando es la distancia hacia el tablero o hacia el punto de seccionamiento que vamos a tener en el tablero. Luego tenemos un inversor con regulación de carga incorporada, por eso están uno al lado de otro. La vinculación del banco de baterías con su protección, que en este caso, por lo general, utilizamos fusibles NH. Y en la parte de alterna, la vinculación del inversor a lo que es una conmutadora, ¿sí? Y lo que es la red. O sea que también este equipo, tal como hacemos con el SPF de Growatt, lo podemos vincular a la red y alimentar el equipo y las cargas a través de la red. Y a la salida, aguas abajo de la conmutadora, vamos a encontrar la protección diferencial. Y ahí también se ve un interruptor termomagnético que podría estar también previo o aguas arriba a la conmutadora para tener un corte ahí. Recuerden que la alimentación de un inversor off-grid con la red tiene que salir o partir de un circuito de cargas única. Pues vamos a ver un poquito si nos da el tiempo con eso. Para trabajar entonces con las cadenas fotovoltaicas, vamos a trabajar el mayor valor de tensión en trabajo, es decir, en el punto de máxima potencia, ¿sí? Del módulo fotovoltaico o de la cadena, que va a ser la sumatoria de las tensiones en el punto de máxima potencia. Y para calcular la intensidad, vamos a trabajar con la intensidad máxima, que va a ser la de cortocircuito, por una cuestión de normativa EA, ¿sí? Recordamos que en la 90.364/7712 habla de que si el conductor tolera en todo punto la máxima corriente del módulo fotovoltaico, un 25% sobredimensionado, no se exime de poner una protección, solamente podría correr un interruptor o un seccionador. Perdón. Así que nos basamos en esa regla y tomamos la máxima intensidad del módulo fotovoltaico, que en este caso va a ser la de cortocircuito. Después estaría bueno ver si esa normativa, esto es una idea aparte, ¿no? Si esa normativa se puede adecuar a lo que es la corriente máxima en el punto de máxima potencia, ya que en cortocircuito no tenemos valores de tensión. No, bueno, eso es una mención aparte. ¿Cómo vamos a organizar? Sabemos que los chicos de Multiradio están trayendo inversores con regulación de carga hasta 145 voltios. Son reguladores de carga MPPT, bastante convencionales a lo que hay en el mercado. Es una tensión bastante estándar de trabajo de los reguladores MPPT. Digamos que la industria se mueve dentro de esos rangos de tensión. El siguiente escalón es entre 450 y 500 voltios de tensión, que también hay inversores SPF, si no me equivoco, el HBM, que también maneja 500 voltios de tensión. Por lo tanto, siempre lo que vamos a tratar de hacer es, en principio, organizar las cadenas de módulos sin llegar a esos valores de tensión tan al límite. Recuerden que hay que hacer una corrección por temperatura siempre, ¿sí? Nosotros tenemos lo que es la tensión en circuito abierto, es el de los módulos que vimos recién, la hoja de datos, que es 45.9 voltios en circuito abierto cada módulo. Si hacemos cadenas de 3 módulos, tenemos 137.7 voltios en circuito abierto. Estamos por debajo de los 145, 150 voltios que maneja el SPF.
esto también es importante porque cuando nosotros ubicamos las cadenas, tenemos que respetar esa tensión máxima, tratamos de no irnos al límite, ¿sí? Y si nos pasamos, porque ahora hay módulos que manejan mayor tensión también, bueno, vamos a tener que también trabajar en otro rango de tensión con los reguladores, ¿de acuerdo? Y después tenemos la tensión del punto de máxima potencia, que es la que va a tener un trabajo efectivo, es decir, que es la que tiene intensidad de corriente. Recordemos que en tensión de circuito abierto no hay circulación de corriente en el módulo, ¿sí? Así que la tensión con la que vamos a trabajar en la fórmula va a ser la tensión en el punto de máxima potencia, no la máxima del circuito abierto. Y en ese caso tomamos los 37.3 voltios del punto de máxima potencia de cada módulo y lo multiplicamos por 3, dando que 111.9 voltios es la tensión de la cadena, la tensión nominal, ¿sí? sin verificar con corrección de temperatura. Ahora, 3 módulos en serie suele ser un estándar también para reguladores o inversores con regulación de carga incorporada que tienen como máximo de tensión 150 voltios. Suele ser un estándar, es decir que por más que yo tenga paneles de 60 celdas cuya tensión en el circuito abierto me permita muchas veces llegar al límite con 4 módulos, lo ideal es siempre trabajar con 3 para dejar ese espacio de movimiento en la tensión que va a suceder siempre a diferentes temperaturas, tanto por encima como por debajo de los 25 grados de Standard Test Condition, ¿sí? Lo que podemos ver acá también es que los MC4, que también son accesorios que venden los chicos de Multiradio, pueden servir para hacer la vinculación de las cadenas de los módulos hasta los tableros. Es decir, yo he visto y lo he hecho, lo he practicado cuando todavía era muy poco frecuente conseguir los conectores MS4 vírgenes, así que uno los puede limpiar y los puede vincular con los cables con los que va a trabajar en el tablero, que se cortan los MS4 de los módulos fotovoltaicos para poder hacer un empalme en una caja estanca y ahí salir con los cables que van a ir al tablero. Bueno, hoy tenemos la posibilidad de adquirir MS4 a los cuales podemos limpiar y podemos acomodar para que no tengamos que hacer esa ruptura de lo que son los MS4 de un módulo, porque cuando uno corta esos conectores, no sé si la garantía también puede llegar a correr por ahí. Entonces a veces es mejor proteger el módulo frente a esas cosas, trabajando con conectores MS4, como vemos ahí, con un cable tipo subterráneo, ¿no? De categoría 5. Bien. Para lo que es la sección 1, consideramos una distancia promedio de 10 metros. Hay a veces lugares donde pueden tener mayor metraje, menor, dependiendo las condiciones de instalación, pero suelen ser una distancia estándar, unos 10 metros entre lo que son los módulos fotovoltaicos hasta lo que es el tablero de vinculación con las protecciones. Así que tomamos esos 10 metros desde los módulos fotovoltaicos hasta el regulador con una cadena de módulos, de 13 módulos en serie. Entonces lo que vamos a aplicar es los 200 iniciales de la fórmula, que esos siempre van a quedar fijos, digamos, por esos 10 metros, por la intensidad de cortocircuito por 1.25, tomando de referencia la normativa EA, dividido el 1% de caída de tensión máxima admitida por la tensión de la cadena en el punto de máxima potencia por los 56 corresponden a la conductividad del cobre. También esto debe hacerse una corrección por temperatura en caso de que el conductor esté sometido a la radiación solar o que esté expuesto en un lugar donde le pega el sol, por ejemplo, donde vamos a tener un incremento en la temperatura del cable, sobre todo en verano, y que va a verse afectada en su conductividad. ¿De acuerdo?
Así que esos son valores que, si uno quiere hilar fino, también debe de corregir. Siendo 1 el porcentaje de caída de tensión que vamos a admitir en la cadena fotovoltaica, dijimos hoy que era un valor estándar que solíamos tomar como regla general, hasta que alguna reglamentación nos diga lo contrario o lo vuelva a admitir. Bueno, tenemos el resultado ya expreso, 22.900 sobre 6.266.4, lo cual nos dice que la sección 1 debe ser de 3.65 milímetros cuadrados, y ahí nos vamos al conductor más cercano, hacia arriba, que podemos encontrar en el mercado, que son los 4 milímetros de sección, ¿sí? Y como saben, la protección siempre va a ser de acuerdo a la sección del cable. ¿De acuerdo? Y esto nos basamos en la tabla de secciones que figura en la norma EA 90364-7771, que es de instalaciones eléctricas residenciales. Donde la sección de 4 milímetros es capaz de soportar hasta 28 amperes en determinadas condiciones de montaje y temperatura. Si vamos al caso, tenemos conductores en tuberías, ¿sí? O en tuberías empotradas, con 3 cables. Nosotros vamos a tener positivo, negativo, más puesta a tierra. Y si hay aumento de la cantidad de cadenas, bueno, vamos a tener que considerar ya los valores admitidos de intensidad de corriente de la segunda tabla, ¿sí? Esto es para los cables tipo unipolar de PVC, norma IRAM 247/3, ¿sí? Que toleran hasta entre 450 y 750 voltios de corriente alterna, en tensión de corriente alterna, pero también para corriente continua. Después vamos a ver que los cables son sometidos a ensayos tanto con corriente alterna como con corriente continua. Bien, vemos que el conductor de 4 milímetros tolera hasta 28 amperes en las condiciones de 3 cables nada más en cañería y 25 cuando supera esa cantidad. Y la regla con la que podemos trabajar siempre para elegir la protección es la siguiente, donde IP es la intensidad proyectada, IN es la intensidad nominal de corte de la protección, e IC es la intensidad que soporta el conductor. Entonces siempre tiene que ser mayor, ¿no es cierto?, la intensidad de corte a la intensidad proyectada, y con la que tolera el conductor mayor a la intensidad con la que va a trabajar la protección. Para nuestro caso, como vimos hoy, tenemos que nuestra intensidad de proyecto es 9.16 por 1.25, y ahí salen los 11.45 amperes. Y la intensidad del conductor, en este caso tomamos los 25 amperes, ¿sí?, de la tabla de la derecha. Por lo tanto, nuestra protección se debe ubicar en un valor de corte nominal entre lo que son los 11.45 amperes de la cadena y los 25 amperes admitidos por el conductor. Entonces, podemos trabajar con una protección de 15 amperes, de 20 amperes o de 16, como hay en algunos casos. Para lo que son este tipo de instalaciones, en donde las tensiones son menores, como decimos siempre, esto es una regla que nosotros solemos manejar, a 150 voltios aproximadamente. Muchas veces las tabaqueras con fusibles pueden romper el arco que se genera en continuo, así que no hay un riesgo ahí. Podemos trabajar inclusive muchas veces con térmicas de corriente alterna, siempre y cuando el fabricante nos diga que puede ser utilizada en continua, pero sabemos que la tensión que en continua es 100 hasta 150 voltios aproximadamente, una protección alterna puede lograr cortar el arco que se genera en lo que es continua. Ahora, cuando pasamos esas tensiones, ya ahí se pone un poco más difícil el tema, así que sí o sí tenemos que trabajar con protecciones con poder de corte un poco mayor. Portafusibles y fusibles de 15 amperes con capacidad de tensión para nuestra cadena, ¿sí? Esto viene marcado en
en las tabaqueras, qué capacidad de tensión pueden cortar o interrumpir, lo mismo para los fusibles, o interruptores termomagnéticos con la misma capacidad de ruptura. Multiradio trae la marca Suntree, que son interruptores ya para corriente continua, bipolares y tetrapolares, que quedan muy bien en los tableros. Recordar, cumpliendo con los requisitos de la norma EA 7712, si aplicamos el sobredimensionamiento de la intensidad de corriente en cortocircuito un 25% más, y el conductor lo tolera en todo punto, entonces se exime de colocar una protección. Lo que puede haber en el tablero es un seccionamiento, como vimos en la clase anterior, que tienen también el Suntree que trae Multiradio, tiene unos seccionadores nada más, son unas térmicas, parecen similares a unas termomagnéticas tetrapolares, pero que adentro están todas vinculadas, y lo que sirven es para seccionar nada más. Ahora bien, para calcular lo que es la sección de lo que son el banco de baterías. Para calcular S2, que lo vamos a llamar S2 para poder identificarlo, que es la vinculación del inversor al banco de batería, vamos a volver a utilizar la fórmula anterior, donde tenemos que conocer asimismo la longitud, o sea, la distancia lineal que hay entre el banco de baterías y el inversor, la distancia que va a tener la sección básicamente, y la intensidad que va a circular por el conductor. La intensidad de corriente que va a circular desde el banco de baterías hacia el inversor va a ser la intensidad que va a pedir el inversor trabajando en régimen, ¿de acuerdo? Lo que es su potencia nominal. No se consideran los picos, ¿sí? Porque los picos son fracciones de milisegundos, o sea, son milisegundos los picos de arranque, por lo tanto, eso no nos va a condicionar la elección de los conductores, ¿sí? No llega ni siquiera a calentarse el conductor ni nada por un pico de arranque. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en claro es cómo calculamos esa intensidad máxima de corriente. Muchas veces los inversores nos lo dicen también, cuál es la intensidad máxima que pueden entregar en corriente continua desde el banco de baterías hacia la parte alterna. Pero bueno, dice la intensidad de corriente que circulará por las secciones de las baterías al inversor no es ni más ni menos que la potencia simultánea que tendrá el inversor en funcionamiento. Si consideramos la potencia nominal del inversor en relación a la tensión nominal del banco, vamos a poder calcular un estimado de la intensidad máxima que va a circular por esa sección. Y como dice, también podemos ver la hoja de datos del inversor, que muchas veces lo menciona. En un inversor de 3 kVA de potencia nominal, podemos considerar que la intensidad máxima va a ser esos 3 kVA dividido una tensión nominal, que en este caso vamos a tomar los 48 voltios del SPF de 3 kVA, pero cuando el banco de baterías está en 48 voltios, por lo general ese banco ya está bastante descargado. Sin embargo, hay equipos que pueden seguir trabajando con ese nivel de tensión de 48 voltios, hasta pueden llegar a 46 voltios, bajar la batería, cosa que no es muy recomendable, ¿sí? Pero en el caso de que el inversor esté trabajando en régimen a la máxima potencia con un banco de baterías a 48 voltios, digamos que la máxima intensidad de corriente que le va a estar pidiendo al banco va a ser 62.5 amperes. Y esa intensidad de corriente va a estar condicionada también por la tensión del banco. Hay algunos inversores que mencionan que la intensidad máxima son 66 amperes. Y bueno, y eso tiene que ver con justamente que el banco de baterías está bastante abajo, pero puede seguir entregando energía, así que lo tenemos que considerar. Entonces la fórmula va a quedar así. Consideramos 2 metros de distancia entre el banco de baterías al inversor, o la parte de la vinculación del banco. 200 por 2 por la intensidad máxima, que es 62.5, lo tomamos de ese valor. Y acá a mí me gusta trabajar con un valor bastante conservador de lo que es el porcentaje de caída de tensión para un banco de baterías, siendo que trabajamos con una tensión bastante baja, ni hablar en lo que son los sistemas de
muy baja tensión, como 24 o 12 voltios, ¿sí? En donde la caída de tensión, la pérdida de un voltio en esas tensiones puede llegar a ser bastante crítico. Entonces, a mí me gusta manejar un 0.5, es decir, que ni siquiera permito el 1% de caída de tensión. Y esto me otorga dos cosas, que después cuando hago la aplicación, cosa que siempre hay que hacer, que es verificar el valor del resultado, que a mí me va a dar la fórmula, con la intensidad que admite realmente el conductor de esos milímetros cuadrados de área que va a tener el conductor. O sea, tienen que coincidir en que pueden manejar, o pueden trabajar en cada caso. Si la fórmula me dice que yo puedo usar un conductor de 10 milímetros cuadrados, pero la intensidad de corriente que va a circular por ese cable es más de lo que tolera un conductor de 10 milímetros cuadrados, evidentemente esa discrepancia vamos a tener que trabajar en función a lo que nos dice lo máximo admisible por el conductor. ¿Y eso cómo puede suceder? Puede suceder muchas veces cuando admito un porcentaje de caída de tensión más alto. Vamos a suponer, por ejemplo, en este caso a mí me está dando que con una sección de cable de 25 milímetros cuadrados, yo podría estar trabajando con 62.5 amperes. ¿Qué pasa si yo pongo un 1 en el denominador, en este caso? Donde dice 0,5, en lugar de 0,5 pongo un 1. El resultado que voy a tener es la mitad de esos 25 milímetros cuadrados. Es decir, que voy a tener 12 puntos, perdón, va a ser a los 18.6, la mitad de eso. Es decir, va a ser un conductor de 9.3 milímetros cuadrados. Y cuando hacemos la verificación, resulta que el conductor de 10 milímetros cuadrados tolera hasta unos 49, 50 amperes. No lo tengo muy presente, pero después lo vemos por tabla. Entonces estamos bastante por debajo de lo que admite el conductor y lo que vamos a estar nosotros moviendo en intensidad de corriente. Por eso es que a mí me gusta llevarlo al 0.5, porque la mayoría de los casos en los que lo hago con ese valor, me da el valor conservador de una sección acorde a la intensidad de corriente que voy a manejar. Esto no significa que siempre va a dar eso, ¿no? Me pasa que para los casos que siempre estamos analizando y haciendo, suele ser una regla, pero como siempre hay excepciones a la regla y tenemos que hacer siempre la verificación de que el resultado coincida con lo máximo que admite el conductor. Bueno, 48 como tensión nominal también. El resultado va a variar en función a la tensión que yo voy a considerar como valor de tensión del banco, ¿sí? Y bueno, ¿qué más? 25.000 sobre 1.344 va siendo el resultado entre el denominador y el numerador. 18.6 sería el resultado en milímetros cuadrados. Tenemos que ir al conductor más cercano hacia arriba que encontramos en el mercado, y esto es 25 milímetros cuadrados, ¿sí? Pero siempre hay que hacer la verificación con esta tabla de ver verificar que el conductor de 25 milímetros cuadrados realmente pueda admitir esa circulación de intensidad de corriente. Vamos a ver acá un punto, ¿no? Donde si nosotros trabajamos con un solo, o mejor dicho, con dos cables, de lo que sería el borne positivo y negativo hacia el inversor, la sección de 25 milímetros cuadrados es capaz de soportar hasta 88 amperes en determinadas condiciones de montaje y temperatura. Vamos a tener también que verificar que la intensidad de esta que vamos a trabajar corresponda a un 80% del valor nominal de ruptura del fusible. Y esto es algo que no sé si, no lo mencionamos en la clase anterior, pero creo que sí, por arriba, ¿no? Después me vas a corregir, Pablo. Para su elección volvemos a usar la misma técnica o fórmula, ¿no? De IP menor que IN y menor a su vez que la IC. Sí, Gaby, lo mencionamos eso del 80%. Sí, me lo acordaba, pero como siempre lo estás diciendo, no sé cuándo lo escuché. Así que
Pero bien, en nuestro caso tenemos 62.5 amperes como intensidad de proyecto y la intensidad que admite el conductor, que son 88 amperes, para lo cual tenemos fusibles del tipo NH de 80 amperes, como para poder interrumpir ahí cualquier tipo de corto que se pueda dar en las horneras del banco de baterías. Recuerden que una batería de 12 voltios, 200 amperohora, pueden estar rondando entre los 3.000 y los 6.000 amperes de cortocircuito, dependiendo del tipo de batería, tipo de placa. Entonces, lo que tenemos que poner como protección de corte frente a esa tremenda intensidad de corriente tiene que tener la velocidad de respuesta adecuada para que no se funda, no quede pegada la protección y deje pasar toda esa intensidad, que lo que va a hacer es un desastre en los equipos. Entonces, hacemos la comprobación. Si un fusible de 80 amperes corresponde, ¿sí?, a si el fusible de 80 amperes corresponde a ese 80% de lo que es la intensidad de proyecto, ¿sí? Bueno, ahí vemos un poquito lo que son los fusibles NH, el tipo de zócalos con los que van montados. Fíjense que suelen ser hay diferentes medidas, está el NH 00, 000, 1, ¿sí? Y también hay diferentes valores de amperaje de ruptura. Y bueno, hacemos creo que esta cuenta acá está mal, por lo que estoy viendo, 88 amperes por 0,8. Me parece que no tendría que ser así, o capaz que me estoy equivocando. Lo que tenemos que verificar siempre es que ese valor de 80 amperes, ¿sí?, sea el 80%, o mejor dicho, el 62.5 sea menor al 80% de la capacidad de ruptura del fusible. Está bien, Gaby, la fórmula es correcta. ¿Lo probás del otro lado o del lado del fusible? Es indistinto. Ah, bien, claro. Bien. Gracias, Pablito, por corregir mis propias cosas. Lo que vemos acá son seccionadoras bajo carga también de fusibles NH. De acá, esto es lo que mostraste vos el otro día, ¿no? También se corresponde a bancos de batería de sistemas aislados. Estas seccionadoras lo que tienen es la posibilidad de seccionar el fusible, o sea, de poder cortarlo, sacarlo, estando bajo carga, es decir, en régimen. Cosa que, la verdad, yo no me animo a hacer, nunca me animé a hacerlo tampoco, ni por prueba, que es interrumpir bajo carga un fusible, donde vamos a tener un arco. Lo que siempre es recomendable, y esto por ahí seguramente lo vamos a mencionar en la clase número 4, de lo que van a ser buenas prácticas, hacer un chequeo general de lo que son el equipo y cómo está trabajando antes de interrumpir cualquiera de las protecciones que nosotros vamos a tener. Es decir, que siempre tenemos que verificar que no estás trabajando con carga, que los módulos están seccionados antes de desconectarlos, y asimismo también los fusibles de los bancos, pues si el equipo está bajo carga, lo que vamos a tener ahí es el arco en el seccionador. Bueno, esto corresponde a un equipo también para sistemas off-grid, que es otra modalidad, el AC coupling. Ahí vemos el Sony Island de SMA abierto ahí en operación quirúrgica. Esta es una fotito de una instalación de Pablo Marín, donde vemos los seccionadores, ¿no?, corresponden a dos bancos diferentes, puestos en paralelo. Así que esto si algún día lo vamos a estar tocando, no sé cuándo, pero lo que son los sistemas AC coupling o aislados con sistemas conectados a la red. Por lo tanto, lo que venimos teniendo acá es que para la parte de los módulos tenemos una sección de 4 milímetros cuadrados. Como protección podemos usar un fusible o una termomagnética de corriente continua para 15 amperes. Lo que también tenemos que tener en cuenta es que si nosotros tenemos diferentes distancias, y cuando hablamos de diferentes distancias me refiero a diferentes cadenas con diferentes distancias, vamos a tener que trabajar cada cadena con esta fórmula. Porque si tenemos una diferencia de 10 metros entre
la última cadena con la primera, eso lo tenemos que manifestar acá. Cuanto más distancia hay entre la primera cadena con la última, bueno, más diferencia de tensión podemos llegar a tener. Lo que sí no va a estar siendo por ahí afectado el funcionamiento de todas las cadenas, sino de la última cadena. Estamos diseñando un sistema para que tenga la menor pérdida de generación posible, y bueno, tenemos que hacer el cálculo para inclusive esa cadena que queda a determinada distancia más lejos que la primera que tenemos cerca, ¿sí? Cuestiones de ética que también vamos a ver en la clase número 4 seguramente. Fusible NH 00 de 80 amperes como protección del banco de baterías, sección de 25 milímetros cuadrados para también la parte del banco de baterías. Para la parte del seccionamiento de módulos también tenemos el SISO Switch, que trae multirradio, que también es un seccionador, ¿sí?, de módulos fotovoltaicos, como ahí lo vemos, on-off, ¿sí?, similar al que traen los inversores conectados a red. Porque recuerden que los inversores off-grid, yo no he visto con seccionamiento. Ah, sí, los más grandes, los de potencia más grande. Pero después de 3 kVA a 5 kVA no tienen seccionador de este estilo, así bajo carga. Así que eso también puede llegar a servir, si nosotros nos basamos en lo que es la EA, también puede llegar a servir ahí de seccionamiento, ¿sí? Se me fue. El descargador de sobretensión que trae, perdón, estoy tocando sin querer. El descargador de sobretensión para corriente continua también, marca Suntree, como podemos ver ahí tenemos para los 2 polos, y la vinculación a tierra, ¿sí?, que podemos trabajar con los descargadores de hasta 500 voltios, creo que trae de 40 kiloamperes de ruptura, que es un valor bastante alto, así que eso creo que pueden servir para gran cantidad de... El otro día uno de los chicos ahí nos dio nos mostró, al menos, no sé si es real o si se le ocurrió ahí en el momento, pero que los valores de ruptura de los descargadores de sobretensión tenían que ver con las zonas, cosa que parece muy lógico y bastante acertado. Está bueno eso que nos dijeron otro día. Nosotros lo aprendemos también de ustedes. Y bueno, se coloca en cada polo, ¿verdad? La alimentación de la salida del inversor para los consumos de la vivienda. Acá vemos que debe poseer una sección de cable que soporte la intensidad máxima que entrega el inversor. Esto ya es muy similar a la parte también de sistemas conectados a red, donde nosotros sabemos qué intensidad de corriente puede entregar en alterna el inversor. Como máximo, lo tenemos. Ya nos lo da la hoja de datos muchas veces, a veces viene en el mismo inversor la intensidad máxima alterna que entrega y en función a la potencia del equipo. Podemos considerar utilizar una sección de 2.5 milímetros para alimentar un tablero seccional. Lo cierto es que los inversores de hasta 3000 watts de potencia no van a superar los 15 amperes de entrega con corriente alterna, pero como bien dice la reglamentación de lo que son sistemas de alimentación de reserva y lo que son circuitos de cargas únicas, esto va a quedar a criterio del proyectista, ¿sí? También acá se puede calcular, si tenemos una distancia muy, muy larga de vinculación entre lo que es el tablero seccional al tablero donde nosotros vamos a hacer la vinculación de la red con el equipo. Cuando hablo de vinculación me refiero a conectar la red a la entrada de red del equipo off-grid, ¿no? Las protecciones a la salida del inversor deben regirse por los mismos criterios de elección. Bueno, esto ahí que escribí me parece no tiene tanto sentido. Para ello contamos con la reglamentación AEA con la cual nos podemos basar y la cual sugerimos también a lectura porque tiene muchos datos que nosotros vamos a estar aplicando, sobre todo en este tipo de sistemas. En la medida que uno empieza a leer la reglamentación de AEA, la 9364, 7771, en lo que son sistemas de alimentación de reserva y tensión estabilizada, vemos que hay muchas reglamentaciones o muchos anexos que nos hacen mención a cómo debemos regirnos con un sistema off-grid,
¿sí? Que eso es importante también respetarlo. Bien, si nosotros asumimos que un inversor de 3 kilowatts con una corriente máxima de 15 amperes, con una distancia de 5 metros al tablero seccional, vamos a tener la fórmula que ahora lo voy a mostrar, ¿sí? Y acá lo vuelvo a recordar que la vinculación del inversor a la red en un sistema off-grid debe hacerse desde un circuito de cargas único. Bien, 2.5, esto acá había una fórmula, pero creo que se me borró. Acá tenía una fórmula, bueno, después lo voy a chequear bien así, si los muestro. Cuyo resultado me daba 1.10 milímetros cuadrados y de ahí nosotros nos íbamos a 2.5 milímetros cuadrados, que básicamente es tomar la fórmula que estuvimos usando para corriente continua y reemplazar lo que es la intensidad máxima, lo que va a ser la I va a ser la intensidad máxima, ¿sí? De 15 amperes, que es lo que puede entregarnos el inversor, y la tensión en la parte del denominador va a ser 230, que es la tensión que va a entregar el inversor. De ahí nosotros hacemos el cálculo y vemos que con un diámetro, perdón, con una sección, un área de 1.10 milímetros cuadrados o 2.5 milímetros cuadrados, que es el mínimo para las líneas seccionales, podemos trabajar en lo que es la vinculación del inversor. Por lo general trabajamos con 4 milímetros. La verdad es que 4 milímetros es un tipo de sección que, como ven, estamos usando también en la parte de los módulos fotovoltaicos, y podemos seguir trabajando con ese área para el resto de las secciones con las que tenemos que trabajar y no tener que estar trabajando con diferentes secciones. Ya cuando uno hace una compra directamente una medida de sección. Acá vemos un tablerito cómo quedaría la parte de la conmutadora con los descargadores de sobretensión. Fíjense que lo que es el diferencial, lo que es la conmutadora alimenta el diferencial. Y eso lo vamos a ver que alimentamos desde la conmutadora el diferencial porque independientemente cuál sea la carga que se va a vincular a la conmutadora, siempre la alimentación de la conmutadora tiene que estar protegida por un interruptor diferencial. 30 miliamperes de sensibilidad. ¿Sí? Esa conmutadora va a estar alimentada por la salida del inversor, que en la posición vamos a poner 1, y la red de distribución en la posición 2, lo cual permite un bypass manual. Es una práctica que es bastante recurrente en lo que nosotros, en la escuela que nosotros por lo menos manejamos, de tener ese bypass manual para cualquier tipo de problema que pueda surgir en alguna de las fuentes de energía. El paso por cero obviamente deja sin energía a todas las cargas, ¿sí? Los descargadores de sobretensión por lo general se ponen del lado de la red, que es donde nosotros podemos llegar a tener un problema. Igualmente los inversores suelen traer un tipo de varistor, si no me equivoco, categoría 3, para lo que son sobretensiones transitorias. Eso después se pueden ver en el manual o en las hojas de datos de los inversores. Por lo general, la parte de inducción por atmosféricas viene del lado de la red, pero bueno, en el campo, en lugares abiertos, esa inducción puede venir hasta por los módulos fotovoltaicos, por eso se ponen descargadores de sobretensión en la parte de continua. Lo cierto es que tendríamos que trabajar con descargadores de sobretensión de alterna, la salida del equipo inversor fotovoltaico y en la parte de la red. Así estamos protegiendo todas las líneas y todas las cargas que vamos a tener alimentado desde ahí, desde ese tablero. Bueno, Multiradio también tiene las opciones de descargadores de sobretensión de alterna, ¿sí? Así que podemos trabajar con esos. Por lo general vienen de hasta 275 voltios de corriente alterna, considerando entre línea y neutro, ¿sí? Y X kiloamperes de ruptura. No sé qué están trayendo ahora los chicos, si son de 10 o de 20 kiloamperes, cosa que hoy, por lo que son las reglamentaciones, tampoco son claras en ese aspecto, así que la reglamentación dice que tienen que tener descargadores de sobretensión.
esto se coloca igual que en la parte de continua, donde tenemos los dos polos que pasan por el descargador y eso va vinculado a tierra. Bueno, en la parte de alterna es igual, fase y neutro, o todas las fases y neutro, vinculadas a la tierra. Y todas las tierras vinculadas entre sí, equipotenciadas, ¿sí? Bien. Bueno, esto es un poquito lo que mencioné hoy. La computadora ofrece la posibilidad al usuario de conmutar la fuente de energía para sus consultas. En sistemas software interactivos, el usuario puede elegir entre utilizar la energía del sistema o utilizar la red. No, bueno, le estábamos contando el tema de la posibilidad de usar la computadora, que es una herramienta que siempre utilizamos, elegimos usar en los tableros para poder seccionar. Siempre que un cliente tiene un problema, esto ha sido una solución bastante eficaz, donde uno, bueno, no podés atender, no podés ir en ese día a revisar cuál es el problema que ha tenido el equipo o por qué motivo no funciona o lo que fuere. La persona puede tomar la computadora bastante sencilla, se pasa desde una posición a la otra y todas las cargas vuelven a quedar conectadas con la red, ¿sí? Así que es bastante importante e interesante poder trabajar con una computadora. Después, protecciones termomagnéticas, ¿sí? Como siempre es importante para lo que son los circuitos de energía, tanto los que van a ingresar de la red de distribución al inversor, como el que va a salir del inversor y va a alimentar las cargas. Y obviamente los diferenciales, ¿sí? Para asegurar justamente que todos los circuitos estén protegidos por contactos indirectos. Bueno, y esto es pura reglamentación AEA. Después, cuando trabajamos con sistemas off-grid o del tipo híbrido, más que nada, el tipo híbrido donde el inversor trabaja como si fuera un conectado a red y tiene la posibilidad de trabajar con backup. Muchas veces los híbridos, por ejemplo, el Imion que trae el Juli o los Growatt también, que pueden tener una capacidad de potencia fotovoltaica un poco ya, no alta, pero digamos 6, 5 de kilowatts de potencia de módulos, o el Imion que llega hasta unos 12 kilowatts de potencia. Podemos llegar a tener el disparo diferencial de ese tablero al igual que en un sistema conectado a red y al igual que en un sistema conectado a red para esos casos donde no podemos modificar la sensibilidad del disparo de la protección por tratarse de sistemas residenciales. Tenemos que trabajar con diferenciales súper inmunizados. Esos atenúan bastante los disparos del diferencial por las fugas por las fugas parásitas del tipo capacitiva de los módulos fotovoltaicos. Así que eso es una práctica también que está buena. Y bueno, este es uno de los inversores esos híbridos, ¿no es cierto? Donde muchas veces, en este caso, la computadora se cambia por unos contactores automáticos, ¿sí? Normal abierto, normal cerrado de BAU de 25 amperes. Directamente trabajamos con eso por cómo es el esquema de lo que es la vinculación de lo que es el backup a las cargas de este equipo, pero en el Imion, que es similar a un sistema off-grid, pero con la capacidad de trabajar con grid tie como con backup, ahí sí vamos a usar seguramente también la conmutadora que vimos en el otro caso. ¿Sí? ¿Querés que hagamos las preguntas? Que ya tengo algunas que junté. Dale, antes de avanzar. Bueno, espera que copio una más que me acaba de hacer Nicolás Pierri, que le pedí una aclaración más ahí, y empiezo a decirte las preguntas que tenemos. Primero nos preguntaban si se podían bajar las normas AEA de Internet, y bueno, en realidad se compran de AEA. De última uno puede hacer una búsqueda y correr el riesgo de bajar alguna norma que
digital en Internet. Después, Miguel Dromedarli me pregunta si el equipo entra en bypass, la corriente que va hacia el banco de baterías no se suma a la del cargador. Pero si no me equivoco, vos habías usado la corriente máxima que te decía el fabricante, ¿no? Sí, había usado la intensidad de corriente máxima, pero ¿en qué momento habla? Dice No cuando escuché bien la pregunta. si el equipo se pone en bypass y empieza a cargar las baterías. De todas maneras, Sí. esa es la corriente máxima que tiene para ese tramo, ya estás cubierto. Sí, porque está separado lo que es la parte de entrega de energía en alterna del bypass de lo que es la toma de energía para el banco de baterías. Así que una cosa es el bypass, que prácticamente es el contactor que pega y deja pasar energía directamente de la red de distribución sin que pase por otro lugar, sale del equipo. Y otra es la intensidad de corriente y que toma de la red para la carga de las baterías. Son diferentes sistemas o circuitos dentro de la electrónica del equipo, así que no es problema eso para el equipo. Perfecto. De hecho, el cargador tiene su límite, de hecho, ¿no? Por eso, porque decía para no dimensionar cable de más. Sí, pero si usaste ya el máximo, estás protegido, que es lo que yo le escribía, ¿no? Después, Juan Carlos Vila me pregunta si se pueden usar fusibles ANL. Confieso que no ubicaba los fusibles ANL, así que me hice una búsqueda rápida y son fusibles de corriente continua para electrónica y estuve viendo que la corriente máxima de ruptura es de 6.000 amperes, 6 kiloamperes. Y a veces eso puede ser poco para un banco de baterías. Los NH son alto poder de ruptura. 120 kiloamperes tenía el que vimos recién. Bueno, después Juan Carlos Vila, si me pregunta si en corriente alterna se puede trabajar con una pérdida del 3%. Yo el 3% está dentro de lo que es el reglamento de instalaciones domiciliarias, que no está mal, pero cuanto más energía uno pierde en el cableado, peor es la solución, ¿no? Más energía perder en la parte más económica. Podríamos separar igual lo que es la parte de continua de lo que es la parte de alterna, ¿no? Porque la parte de alterna, cuando vos alimentás las cargas, te podés basar en lo que es AEA, de lo que es el 3% para iluminación, 5% para fuerza motriz. Vos podés agarrar y tomar eso, sí. Más que nada, lo que hoy vimos fue puntualmente en lo que es la parte de continua, ¿no? Donde son los bancos de batería, cuya tensión es bastante baja, entonces las pérdidas ahí son un poquito. El 1% de 48 es. Me perdí ahí. ¿Cuánto es? ¿4? El 1 es el 10. Es bastante menos. Es el 10. Pero bueno, o sea, son tensiones bastante bajas de continuo, entonces tratamos de tener la menor pérdida posible. Pero en la parte alterna sí podés usar lo que es la reglamentación de AEA del 3%. Sí. Bueno, después hay otra pregunta, es, ¿pueden entrar sobretensiones del lado de las cargas, o sea, de la instalación eléctrica? Podrían llegar a entrar, pero en realidad las sobretensiones inducidas van a entrar por los tendidos más largos de cable, que suelen ser las de entrada, si la descarga se induce por la línea de entrada en general. Me parece que se refiere a ese punto. Y por eso decíamos descargador de continua en la parte de la red, ¿no? Que siempre suele ser el más crítico. Claro, y de los módulos fotovoltaicos. Perfecto. Después preguntan, para entender mejor cómo funciona la protección del interruptor diferencial, el disyuntor. Dice, porque me ha pasado que cuando salta el diferencial por fuga de paneles húmedos, bueno, eso es otro tema y es con on-grid principalmente. Me parece que ahí estás con on-grid en ese problema, en esas fugas, porque en off-grid no se va a producir, o en híbridos. No, en los híbridos como el Limión, que pueden trabajar el type con backup, pero lo mismo, la misma solución que diste vos en la clase anterior. Claro.
diferenciales súper inmunizados. Bien. Sigo con otras preguntas, porque a veces el diferencial del usuario salta, pero si la salida de 220 del inversor se conecta a la salida del diferencial de abajo, no. El diferencial de abajo no, o sea, protege la línea que esté conectado de abajo, las cargas tienen que estar de abajo y de arriba tienen que estar la alimentación en el diferencial. Porque lo que está censando el diferencial es la fuga que se produce entre su salida, que sale la fase y vuelve el neutro, que no haya fugas por ese lado. Por eso es importante que siempre a la alimentación del diferencial entremos siempre por arriba. Las térmicas funcionan igual si se les ponen por arriba o por abajo, porque funcionan por el disparo de corriente. En cambio, el diferencial no. El diferencial es la parte de salida de abajo, la que está censando con el toroide que tiene adentro. Después Nicolás Pierren dice, en caso de que salta el diferencial de la planta y no del usuario, ¿qué puede ser? Fuga. Los circuitos tienen fugas, si están dados vuelta a la fase y el neutro en algún lado del circuito, fuga y va a saltar el diferencial. Cuando se conecte, si la instalación eléctrica está bien y el sistema está conectado tal cual dice el fabricante, no va a saltar ninguna de las protecciones en off-grid. Después, hablando de los fusibles ANL, Juan Carlos Vila nos dice que se usan en audio de potencia y Sergio Córdoba nos cuenta que el Growatt tiene una ANL en su interior. Perfecto. Sí, me parece poca la corriente de corto, 6 kA para un banco tubular, por ejemplo. Me parece que es poco, porque el NH tiene 100 kA por ahí de corta. Es mucho más corriente que puede interrumpir. No se olviden que nosotros estamos interrumpiendo también continuo en este caso. Y una pregunta más, Alfredo Casares, si es admisible instalar un solo fusible por string en vez de dos, solo en el positivo. Yo no lo recomendaría. ¿Vos qué pensabas, Gaby, ahí? ¿En el string solo en el positivo? Sí. No, la verdad que... Sí. Yo no, o sea, capaz no hay, no sé si hay algún impedimento normativo o reglamentario de ambos polos. O sea, lo que menciona la EA es el seccionamiento de las cadenas. Sí. Interrumpir un solo polo no es el seccionamiento de las cadenas, sino que, o sea, si bien vos lo podés interrumpir, ¿sabés dónde yo lo veo? ¿Dónde lo veo yo? En sistemas conectados a red, donde vos podés tener el sistema conectado a red, viste, que trabaja conmutando los polos, entonces no significa que esté protegido por interrumpir uno. Pero bueno. Otra pregunta es si hemos trabajado con bancos de baterías de alta tensión. Yo no, conozco gente que sí, la gente de SIR, Gonzalo Rodríguez, han trabajado con baterías de alta tensión. No, yo no. Nicolás Pierri, estaba agradeciendo. ¿El fusible NH es recomendado ponerlo en el positivo o solo en el positivo como figura en esa instalación? Ahí nos basamos en la normativa universal de instalaciones fotovoltaicas, que habla de, ahí sí, poder seccionar uno en el positivo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Con el banco de baterías es un poco diferente a lo que son las cadenas en cuanto a nivel de tensión. Entonces, en 48 voltios todavía la tensión no llega a ser una tensión, si bien hay que tenerle respeto, no llega a ser una tensión tan peligrosa como una cadena de fotovoltaica. Y lo que dice la norma universal es que por lo general preferentemente los fusibles van en el positivo. En eso sí estamos de acuerdo en que podemos seccionar directamente ahí que no es un seccionamiento, aunque sirve como seccionamiento, de proteger el banco de un corto directamente en el polo positivo. También se haría la misma actuación trabajándola en el negativo, digamos, o sea, es indistinto, va a proteger igual.
Bueno, y la última, y ya seguimos. Pregunta Rafael Carrera, ¿cómo evita el paso por cero para la conmutación red-batería? Eso en la computadora tiene paso por cero. El inversor es un... Sí, También depende lo de tiene cuáles. rápido. Y la UPS también. Lo que pasa es que es un poco más rápido, pero Es mucho más rápido. depende de lo que es. Las UPS suelen compensar un poco esos vaivenes, ¿no? Entre lo que son la red y el banco cuando entra en bypass y demás. Pero lo cierto es que hay cargas. Bueno, y ahí vemos la misma conmutadora, las dos protecciones, una es para la red, otra es para el equipo fotovoltaico. Las tapitas de coca que sostienen acá la... ¿Querés contar, Pablo, qué son esas? Sí, son dos aisladores para que no tengamos problemas con fugas, ¿no? Si hacemos algún contacto mal con el negativo en ese caso y la pared o lo que sea. Es un aislador cerámico, en este caso es plástico, porque la tensión que maneja es bastante baja, ¿no? Claro. Bien. Bueno, continuamos. Acá está bastante mejor explicado, ¿no es cierto? El bypass, la entrada al inversor que permite el corte también, ¿sí? Hay que hacer una... El bypass el manual, la conmutadora, no solamente sirve para situaciones de emergencia con el cliente, sino también para uno mismo. Hay que hacer el mantenimiento o el chequeo de las baterías, del banco de baterías, no podemos estar llenando el nivel de electrolito de una batería abierta en funcionamiento. Así que el equipo tiene que cortar, se tienen que cortar las cargas, los módulos fotovoltaicos, el equipo se apaga y ahí la computadora lo que permite es que el cliente siga teniendo energía de la red, en lo que está haciendo y bueno, y viceversa, ¿no? Después poder volver a conmutar para que vuelva a estar operativo el inversor. Bien, acá lo que íbamos a mencionar un poquito es el tipo de cables que hay. El otro día quedó bastante ahí en pregunta, ¿no? Vamos a hacer un poquito de mención de los tipos de cables que hay para poder trabajar con esto y qué otros cables que no. Y acá vemos esto que hablaban hoy, ¿no? La caída de tensión admisible según AEA. Pero bueno, es instalación de alumbrado 3%, fuerza motriz el 5%, 15% en el arranque. Y esto es para la parte alterna. Está bueno conocerlo, saberlo, para después poder dimensionar aguas abajo de un tablero de este tipo, ¿no? De sistema soft-grid. Acometida del conductor neutro, el conductor neutro no podrá ser conectado a ninguna masa de la instalación interna del inmueble, incluidas las correspondientes a las cajas, gabinetes y otros accesorios metálicos que se utilicen en el punto de conexión a la red. En el caso de que la empresa suministradora de energía por requisitos propios conecte el conductor neutro a las masas de la instalación ubicada dentro de los límites del inmueble, deberá garantizar expresamente que su potencial a tierra no superará los 24 voltios bajo cualquier condición de funcionamiento, ¿sí? Y esto también hace mención a cuando en AEA hablan de que la tierra de la puesta a tierra, ¿no? La Protective Earth de nuestras puestas a tierra tienen que ser independientes a la tierra de la distribuidora y del neutro, ¿sí? O sea que en los sistemas off-grid también no podemos vincular los neutros a tierra, ¿sí? Como dice ahí, si nosotros vinculamos el neutro de un inversor off-grid a tierra, lo que estamos haciendo es poder potencialmente otorgando una peligrosidad a lo que son todas las masas metálicas vinculadas a la puesta a tierra. Entonces es algo que hay que tener cuidado con eso. Por eventual, ¿sabes? Esto lo digo porque a veces se encuentra esa diferencia de potencial entre el neutro y la tierra
en los sistemas off-grid sobre todo, ¿sí? Que a veces aparece una diferencia de potencial que automáticamente cae cuando el inversor entra en régimen, ¿sí? Es una diferencia de potencial pero sin circulación de corriente. Esto nos lo contaba uno de los chicos que vino al curso, que trabaja en una fábrica de estas, que bueno, existe, cuando uno mide puede llegar a haber una diferencia de potencial, pero es una diferencia de potencial sin circulación de corriente que desaparece cuando el inversor entra en régimen, ¿sí? Así que cuidado con no conectar el neutro del inversor a la tierra. Cables prohibidos, ¿sí? Los cordones flexibles, norma IRAM 2039, 2158, 2188 y los conductores macizos de un solo alambre, indicados en la norma IRAM 2183, no deberán utilizarse en líneas de instalaciones eléctricas. Cuando hablan de cordones flexibles podemos encontrar esos cables en los que sirven para puentear las baterías de los autos, que son súper flexibles, de hilos muy delgaditos, y después tenemos, bueno, los antiguos cables de tela que pueden aparecer en inmuebles muy viejos que quedan ya fuera de reglamento, que consisten en un solo alambre. Bueno, eso ya no se puede utilizar. Lo que sí podemos trabajar son los conductores IRAM 247-3, X2183, y estos son conductores con aislación termoplástica a base de PVC, policloruro de vinilo, constituidos por alambres de cobre sin estañar, trenzados para aumentar su flexibilidad sin envoltura de protección. Tensión nominal de trabajo entre 450 y 750 voltios. Temperatura de trabajo 70 grados en condiciones normales, 100 grados en condiciones de sobrecarga y hasta 160 grados en cortocircuito. No propagan la llama ni el incendio, aunque sí emiten gases tóxicos. ¿Sí? Son aptos para instalaciones eléctricas en interiores fijas, dentro de cañerías o en cable canales a la vista. Y este tipo de cable es el típico cable unipolar, con el que nosotros podemos trabajar en este tipo de sistemas, por ejemplo, off-grid. En algunos casos, tensiones de continua hasta 200 voltios, yo le diría que también se pueden usar sin problemas. Sí recomendamos, obviamente, trabajar con cables con mayor aislación para los sistemas fotovoltaicos, por una cuestión de adaptabilidad, ¿no es cierto? Vamos a tener una cadena que hoy puede tener 5 módulos, pero mañana se expande y tiene 10 módulos, y entonces las condiciones de tensión por los que van a circular por ese cable, que antes estaba preparado para determinada tensión, aumentan al doble, y eso nos puede llegar a complicar un poco en lo que es la aislación y sobre todo lo reglamentario. Este tipo de cable unipolar siempre tiene que estar instalado en tuberías, ¿sí? Dentro de cañerías o cable canal a la vista, pero nunca pueden quedar libres en bandejas, ¿sí? O expuestos a la intemperie o al sol, ¿de acuerdo? Cable IRAM 247-5, X2158, cable multipolar con aislante y envoltura de PVC, popularmente conocido como cable taller o cable TPR, por una marca comercial. Tensión nominal de trabajo entre 300 voltios, sección de 1 milímetro, y 500 voltios, secciones mayores. Temperatura de trabajo 70 grados de condiciones normales, 100 grados en condiciones de sobrecarga y hasta 160 grados en cortocircuito. Esto tiene que ver más con el componente, ¿no? Con el PVC. No propaga la llama, pero sí el incendio. Ojo cuando trabajan con este tipo de cables. También emiten gases tóxicos. Debido a que propagan el incendio y la tensión nominal es inferior a 750 voltios, estos cables no están permitidos en instalaciones fijas. Es decir, que uno no puede hacer instalaciones con este tipo de cables en cañerías, en tuberías, cable canal, ni siquiera bandejas, como dice ahí, portacables, ni mucho menos subterráneas, ¿sí? Pero sí en instalaciones portátiles, y esto es de prolongaciones, conexiones de electrodomésticos o herramientas de mano, excluyendo los aparatos de calefacción que pueden tener una circulación de corriente bastante alta
bueno, hay un cierto grado de peligrosidad, ¿no? Cables IRAM 2178, estos son los que más por ahí conocemos o con los que más hemos trabajado en lo que son los strings. Cables unipolares o multipolares que poseen un relleno sobre el material aislante del conductor o conductores. Y a su vez, una vaina o cubierta aislante de PVC, XLPE, polietileno reticulado, o EPR, caucho etileno propileno. Popularmente se los conoce como cables subterráneos o Syntenax, también por una marca comercial, tensión nominal de trabajo 1.1 kV. Temperatura de trabajo 70 grados en condiciones normales, 100 grados en condiciones de sobrecarga y hasta 160 grados en cortocircuito. No propagan la llama ni el incendio, aunque sí emiten gases tóxicos. Pueden ser utilizados en bandejas, directamente enterrados dentro de canaletas o enterrados en cañerías. Bueno, esto por la capacidad, ¿no?, de aislación que tienen y las tensiones que pueden manejar, y también la cantidad de lugares donde pueden ser utilizados, ¿no? Bandejas, pueden ser enterrados, pueden ir dentro de canaletas o también dentro de cañerías. Son los tipos de cables que más recomendamos para lo que son conexiones de string, sobre todo cuando no podemos comprar el cable solar, también trae multirradio. Más que nada por una cuestión de lo que es la tensión nominal de trabajo, ¿sí? Y esto que decía de que las cadenas, como ustedes bien saben, hoy pueden ser de 5 módulos y mañana pueden ser de 10, y si cambian un inversor pueden llegar a ser de 20. Entonces, la idea es que una cadena de 5 módulos cuente con el mismo grado de seguridad que una cadena de 20 módulos. Y trabajar a veces con unipolares, yo lo recomiendo más para sistemas off-grid, donde las tensiones no superan esos 150 o 200 voltios de continua, o en lo que es la parte de los tableros, ¿no? Donde ya trabajamos con alternas, ya ahí podemos trabajar también con unipolares del tipo 247. Los cables IRAM 62.267, estos cables comparten las características de aislación y temperatura con los fabricados según la IRAM 247-3, pero el material aislante es libre de halógenos, el SZH, por lo que tienen otra respuesta frente al fuego, además de no propagar la llama ni el incendio. Tienen reducida emisión de gases tóxicos, nula emisión de gases corrosivos y baja emisión de humos opacos. Esto los hace aptos para instalaciones en lugares con alta concentración de personas y o difícil evacuación, ¿sí? Y en general en toda instalación donde el riesgo de incendio no sea despreciable, como las canalizaciones verticales en edificios colocados en cañerías o en tableros. Y yo también podría agregar ahí lo que son estaciones de servicio que puedan llegar a tener instalaciones fotovoltaicas, ¿sí? Siempre, en cuanto a seguridad, nunca está de más ser lo más prudente posible. Y sabemos que hay cables que pueden trabajar, que tienen otra respuesta al fuego, ¿no es cierto? Y que no propagan la llama ni el incendio y encima son mucho menos contaminantes que los de PVC común. Cables IRAM 62.266, a veces también llamado subterráneo LSZH, es un cable equivalente a los fabricados según norma IRAM 2178, pero empleando aislantes libres de halógenos, que les permite un mejor desempeño en caso de incendio. No propagan la llama ni el incendio, tienen reducida emisión de gases tóxicos, nula emisión de gases corrosivos y baja emisión de humos opacos. Debido a estas características, son especialmente aptos para distribución de energía en baja tensión en lugares de alta concentración de personas y o difícil evacuación. Y en general, en toda instalación donde el riesgo de incendio no sea despreciable, como son instalaciones en montaje superficial, canalizaciones verticales en edificios o sobre bandejas. ¿Sí? Acá nos estamos enterando que hay un montón de tipos de cables, además de lo que nosotros usamos, y que cada uno puede ir para determinadas condiciones de instalación y sobre todo en diferentes tipos de inmuebles. Y eso no es una cuestión menor. Si nosotros vamos a hacer instalaciones
que aseguren el funcionamiento con el menor riesgo posible, muchas veces podemos llegar a trabajar con este tipo de cables, que además son un poco más amigables con el medio ambiente, ¿no es cierto? Ya que estamos trabajando en un área que nos permite hacer un poco de hincapié en la toma de conciencia respecto a la contaminación y respecto a muchas otras prácticas que se hacen, que se hicieron durante tanto tiempo. Hoy contamos con algunas leves modificaciones que pueden llegar a permitir, sobre todo en inmuebles que puedan certificar este tipo de condiciones, ¿no? Como certificaciones tipo LEED, tipo EDGE, que bueno, certifican en función a cierto grado de sustentabilidad y amigables con el medio ambiente. Bueno, este tipo de cables obviamente que suman, y más si va acompañado de una instalación fotovoltaica. Cables IRAM 2268. Son cables con aislación de PVC empleados para control, señalización y medición. La tensión de operación es de 1.1 kV y la temperatura de servicio de 70 grados. No propagan la llama ni el incendio. Generalmente son multipolares, conteniendo entre 2 y 24 conductores de sección de 1 a 4 milímetros cuadrados. Pueden utilizarse en bandejas, enterrados en ductos o directamente enterrados. Y a veces estos cables son denominados Syntenax Comando. Cables IRAM 2039, también denominados cordones flexibles, son cables flexibles de cobre con cubierta textil para aparatos electrodomésticos de calefacción. Y los IRAM 2188 se fabrican según esta norma los cables flexibles de cobre con aislación y envoltura de caucho, aunque en la actualidad su uso ha decaído, todavía se los puede encontrar como cordones de alimentación de algunos electrodomésticos. Son similares a los cables tipo PPR o taller. No hice mención de los cables solares, ¿sí? Que son, bueno, pero un poquito porque ya lo habíamos visto en la clase pasada. Lo que yo quería apuntar era a todos esos cables que están en el mercado, que no son cables solares, pero que tienen diferente grado de aplicación en una instalación fotovoltaica. Podemos ir viendo cuáles son los que mejor se adaptan a instalaciones fotovoltaicas en diferentes casos, ¿sí? Y esto es un poquito también que encontré para poder mostrar, ¿sí? Que los cables, según la IEC 60502-1, apartado 19, bueno, lo que son los test eléctricos después de la instalación, de los cables que son nuevos, ¿no? La misma nos dice que en caso de ser requerido, adicional, para la aceptación de cables clase 0,6 1 kV, se deberá realizar un ensayo de tensión en corriente continua con un valor 4 por la tensión de ensayo, aplicado durante 15 minutos, luego de los cuales, y para obtener una conclusión satisfactoria, no deberían producirse perforaciones. Es decir, que si nosotros vamos a hacer la prueba, nosotros no, en realidad los cables vienen ensayados de tal forma que durante 15 minutos se los somete a una tensión por encima de la que vienen aptos, digamos, por tensión nominal, y que si no sufren ningún tipo de problemas en esos ensayos es porque el cable va a poder trabajar con la tensión nominal para la que son creados, ¿no es cierto? Nótese que este ensayo es del tipo GPOT, con conclusiones únicas del tipo pasa-no pasa, que no es un ensayo de resistencia de aislación, ¿sí? Es diferente, y no tiene como factor a considerar la longitud del sistema del cable bajo prueba, su sección o el tipo de aislación. Bajo esta normativa internacional, la tensión de prueba para un cable clase rated 0,6-1 kV será de 2.4 kV de corriente continua sostenida durante 15 minutos. Y acá también saqué algo de la EA, la 95101, líneas eléctricas, exteriores en general. En el apartado 13.1.2, ensayo dieléctrico del aislamiento, la tabla 13.1, ensayos de tensión resistida, obliga, dado que se trata de una reglamentación, a aplicar una tensión de prueba para cables nuevos en corriente alterna 1.7 por
tensión nominal, es decir, 1.02 kilovolt, corriente alterna durante 15 minutos, y en corriente continua 6 veces esa tensión que dijimos es 0.6, ¿cierto? Toman la tensión más baja, es 3.6 kilovolt en corriente continua, 15 minutos. Esos son los ensayos a los que son sometidos los cables. Hay otros ensayos también, no son los únicos, pero esto es uno de los ensayos a los que son sometidos los cables del tipo 2178 de IRAM, los subterráneos, para ver si son aptos o no son aptos para las tensiones nominales para las que están siendo creadas. Y fíjense que se trabaja tanto en corriente alterna como en corriente continua. Esto viene un poquito a colación de que en la clase anterior nos preguntaban cuál es la respuesta de un cable del tipo subterráneo, que supuestamente solo para alterna, trabajando con corriente continua, y no, la idea es que poder mostrar que los cables son ensayados tanto en corriente alterna como en corriente continua. ¿Sí? Bien, hasta acá llega la presentación y queríamos dejar este ratito para ir respondiendo algunas preguntas. Pablo, no sé si fuiste recopilando algunas cosas, pero bueno. Sí, sí, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Bien. Claro y fuerte. Te digo las preguntas a partir de las últimas que vimos, que es la conmutación por cero. Bueno, la primera es de Diego Ocampo, dice que no es justamente de protecciones, pero ¿qué opinión tenemos respecto a los grupos electrógenos con el AC-IN de los inversores para caso de campo? Los que yo pude trabajar, al menos, creo que en esto vos por ahí tenés más experiencia, Pablo, que yo en 1 o 2 puse grupos electrógenos con sistemas off-grid, no tuvieron problema. Sí, yo tuve solamente con un grupo problemas una vez y no me volvió a pasar nada, ningún inconveniente. Sí me han compartido algunos colegas que hay que tener cuidado con la calidad de la energía del grupo porque a veces no toman bien los inversores. Sí. Sí, el tema de la frecuencia de los grupos y las tensiones, ¿no?, que manejan, pues eso también hay que tenerlo bastante en cuenta a la hora de ver si un grupo electrógeno va a ser compatible con un inversor. Hemos tenido el caso de una persona que nos había comentado un problema puntual que tenía, que no se le acoplaba el grupo electrógeno a una serie de inversores, creo, no sé si los tenía paralelizados, creo que tenía 6 inversores paralelizados formando una trifásica, y el grupo se ve que generaba en vacío, o lo hacían trabajar en vacío, creo, que era algo así, para la carga de las baterías, y como que se iba de frecuencia o no alcanzaba la frecuencia de trabajo del inversor, entonces conectaba un ratito, después se desconectaba a medida que el inversor iba dejando de necesitar más energía para las baterías. Era un problema bastante interesante como para estudiar. Sí, grande, un problema grande. Sí, iba a ser lindo caso de estudio. Así que no sabemos cómo terminó ese caso, pero bueno, tenía ahí un tema con el grupo electrógeno existente y toda la serie de inversores con baterías que dependían también en parte de ese grupo para poder ser cargados. Bueno, hay otra pregunta que es si hay diferencia entre los fusibles de cartucho para tabaqueras de alterna con los que se venden específicos en continua. Una pregunta. Yo lo que decía es que en realidad ahí el fusible no funciona como un fusible en el corte de los paneles, porque ya el cable lo dimensionamos para el 1.25, ¿no? Sí, ¿me preguntas a mí? No sé qué pensás vos ahí. Por lo que me parece a mí, creo que las tabaqueras de continua, capaz que estoy totalmente equivocado, pero yo recuerdo haber visto una tabaquera de continua que tenía como una cuña
que era como más grande, se ve que era para poder cortar el arco eventualmente, ¿no? De continua. Hay tabaqueras de alterna que apenas las abrís te dejan el fusible ahí, al lado, ¿viste? Hay unas... Sí, son riesgosas. Lo que haces es poder, te queda el espacio para meter los dedos, sacar el fusible y poner otro, nada más. En cambio, estas de continua es como que tienen una palanca un poco más larga para poder seccionar. La verdad no somos de la escuela de usar fusibles nosotros para lo que son los tableros. Usamos mucho más interruptores termomagnéticos, inclusive cuando es una cuestión de seccionamiento, también usamos interruptores termomagnéticos. Ahora hace poco te vi, Pablo, vos poniendo fusible, así que... Sí, yo uso fusible, uso el fusible solamente como punto de seccionamiento, lo mismo de siempre. No uso el fusible como un fusible que vaya a saltar ante una sobreintensidad, que es lo único que puede dar el panel, porque el módulo, perdón, o nuestra cadena de módulos, porque el cableado siempre está dimensionado para estar por arriba. O sea, la función del fusible es esa únicamente, es un punto para seccionar. Bien. Bien, te digo otra. De la puesta a tierra, que lo hablamos ya varias veces, Eduardo D'Angelo, si podemos usar la puesta a tierra del inmueble para vincular con nuestros sistemas o si tenemos que poner una nueva toma con jabalina. Sí, es un tema recurrente. Siempre sí. Tomamos la misma puesta a tierra. Acuérdense de que no se puede tener dos tipos de jabalinas diferentes en un inmueble. Ya veo que mañana EA cambia la reglamentación y todo lo que venimos diciendo hasta acá se da vuelta, pero no creo. Pero no, siempre aclaramos eso. No se trabajan con dos jabalinas diferentes. Pues la puesta a tierra, al fin y al cabo, lo que hace es vincular todas las masas metálicas a tierra, digamos, ¿no? Para que cualquier tipo de tensión o fuga que pueda haber, lo que son las masas metálicas, tengan una conductividad a tierra y evitar ese riesgo. Perfecto. Es todo lo metálico va a la misma jabalina. Si tenés dos jabalinas... Claro, una o varios. Si tenés dos jabalinas. Perfecto. Después había una pregunta de si el cable solar llevaba a 1500 voltios. Bueno, el que llega a 1500 voltios, o sea. Claro. Hay uno específico para esas tensiones. Después preguntan Eduardo D'Angelo, cable sin humos, nos comenta que se usan mucho en subterráneos y áreas sin ventilación, los cables sin humos, que vos mencionabas justo los que no tienen halógenos. Después, Rubén Miranda nos comenta qué pasa con el neutro flotante en una instalación. Dice, puede ser que no trabaje el disyuntor, y yo le ponía que ahí en el chat que no va a funcionar porque el disyuntor necesita medir una fuga de corriente entre un cable que va y uno que vuelve. Si no hay diferencia de corriente, no va a saltar. O sea, sí, porque si se saltó el neutro, no va a haber circulación de corriente. Es así. ¿Habla del neutro cortado o habla del neutro flotante en el sentido de que no hay puesta a dice tierra? dice del lado de salida del inversor. O sea, como si fuera un aislado completo. El interruptor diferencial es un elemento de seguridad que lo que mide es que no haya una diferencia de más de 30 mA entre la corriente que circula, digamos, yendo de la fase, vamos a tomarlo en el hipotético caso de asumir que la corriente es un tren que va, ¿no? Entonces yendo de la fase hasta los consumos y tiene que volver por el neutro. Si no vuelve la misma cantidad de corriente que salió, salta, o con una diferencia de más de 30 mA, o 100 mA si es de 100, 300 mA si es de 300. Entonces, si se suelta el neutro, no va a haber ningún tipo de circulación de corriente, sobre todo en off-grid. En on-grid puede ser que pase, pero en off-grid no, porque
no hay nada que complete ese circuito, ¿no? Para que haya una circulación de corriente tiene que haber un circuito. Si no hay circuito, no va a haber circulación de corriente, va a haber tensión nada más. Y siempre tensión medida entre la fase y el neutro. No sé si me explico bien, pero es más bien un tema puro eléctrico que fotovoltaico ese. Bueno, otra pregunta. Bueno, nos comenta Marcelo Altamirano que él tiene instalado un generador chino en un sistema off-grid y no tuvo problemas. Y después Rubén comenta que, bueno, que eso le pasaba en una instalación donde tenían red, pero pusieron un off-grid para reducir consumo y hay una falla en la vivienda, pero le acusa en el disyuntor de la red. Sí, si hay una falla dentro de la vivienda, le va a saltar el disyuntor general que hay antes del inversor. El neutro compartido puede ser. ¿Cómo? Un neutro compartido. Puede ser que haya algún neutro que comparte con alguna otra parte de la instalación. Es un problema 100% eléctrico. Es bastante común en instalaciones eléctricas, no fotovoltaicas. Claro, vos querés para un circuito o una serie de circuitos aislados, separados, ¿no? Con un inversor, y resulta que los neutros de algunos de esos circuitos están vinculados a otras cargas que están conectadas a la red. O sea, la fase de eso es la red. Entonces vos tenés ahí podés llegar a tener una posible circulación que nunca va a estar compensada, nunca le va a llegar al inversor lo que va, nunca va a volver. Se mezcla la red en el medio también. Así que eso es un problema común cuando querés separar los circuitos en un sistema off-grid y comparten el neutro con circuitos que están vinculados a la red, vas a tener un problema ahí de disparo diferencial. Sí, seguro. Es un problema de separación de circuitos, tal cual lo dice Gaby. Hay que revisar muy bien toda la instalación, es un trabajo bastante engorroso. Sí. Sí. Ernesto Riquelme nos dice que fusible es más rápido que termomagnética, que Eaton y otros lo recomiendan. Sí, igual vuelvo a lo mismo, nosotros dimensionamos para que nunca llegue a trabajar el fusible del lado de los módulos. Ahí está repetida la pregunta otra vez. Después es que nos fusible... dicen... Decime, Gaby. El fusible de los strings nunca van a trabajar nunca van a tener una intensidad de corriente mayor que la que los módulos pueden dar. Tendría que haber, como siempre decimos, ¿no? Sí. Con los coeficientes de temperatura. Tendría que haber 300 grados de temperatura al sol para que el módulo se mueva una cantidad de amperes que pueda llegar a activar el disparo de un fusible. Claro. Nunca vamos a tener mayor circulación del módulo que la de corriente de cortocircuito. Así sea que haya una temperatura ambiente sobre el módulo, vamos a suponer, de 75, 80 grados de temperatura del módulo, vimos que se mueven entre 300 miliamperes, 400 miliamperes de diferencia. Así que, y el fusible que más importante es el que ponemos en el banco. Y ahí sí, recomendamos siempre obviamente fusible por la capacidad de ruptura. El resto... Sí, podría haber una salvedad que podría ser si uno pone muchas cadenas en paralelo, pero en general estos equipos tampoco tienen entradas para tanta corriente y poner tantas cadenas en paralelo. Eso sí, la norma española con más de 3 cadenas en paralelo, y esto viene a una pregunta que viene ahora, recomiendan poner diodos de bloqueo. Y después hay otra pregunta acá de Chacana Solar. Cuando tenés 2 series de batería en paralelo, ¿es conveniente poner un NH por cada batería o basta con uno solo? Mi elección siempre es separar los bancos. No es algo que hace todo el mundo, pero yo elijo separar los bancos siempre. Sí, estoy de acuerdo, es lo mismo. Así vos podés maniobrar inclusive ahí. Sí, podés trabajar con un banco puesto y el otro no. Después nos preguntan si tenemos alguna instalación donde tengamos diodos en serie de módulos en paralelo. No, yo nunca los he... Bueno, mentira, sí, los usé una sola vez. En todas las instalaciones que hice, una sola vez puse diodos en series en paralelo. Porque siempre tratamos de no usar paralelos, si se puede. Sí.
Después tenemos otra pregunta que dice, el TTA del grupo, el tablero de transferencia del grupo electrógeno, al entrar, carga las baterías y alimenta las cargas de la vivienda. ¿El inversor en esta situación queda inhabilitado o trabaja en paralelo? No, depende del circuito. Ahí Rafael Carrera pone. O sea, el inversor es el tablero de transferencia del grupo electrógeno. No hay un tablero de transferencia y además el inversor en estos casos de off-grid, ¿no? Gaby, si me equivoco, estamos hablando de lo mismo o entiendo mal la pregunta. Estaba pensando cuál era la pregunta. En realidad no la terminé de entender porque si el tablero de transferencia del grupo, o sea, Sí. o sea, es como que la red está trabajando, hay un tablero de transferencia que alguno de los dos va a alimentar la línea de la red. Si vamos a suponer que se corta la red de distribución eléctrica y entra el grupo a funcionar, lo que va a hacer el grupo es tratar de mandar energía a las baterías y si no, va a mandar energía a los consumos, pero pasando por el inversor. Tal cual. Sí, tal cual. Y no va a trabajar en paralelo con el grupo, porque vos no podés, el inversor off-grid tiene entrada de red y salida para las cargas. Vos no podés poner esa salida en paralelo con nada, porque no va a sincronizar. Esa salida es solamente salida. Después hay otra que dice, perdón, que no lo vieron, por si ya lo explicaron, pero ¿qué generadores se pueden usar en la entrada de red de los inversores GrowWatt, off-grid, carga de baterías? Yo no tengo una lista de cuáles se pueden usar y cuáles no, Emiliano. Lo pregunta Emiliano Ascona, es una cuestión de probar. Las veces que yo usé algunos grupos, no fueron muchas, no tuvimos problema. Pero sí me han dicho que hay algunos que tienen problemas, no tengo una lista de esos equipos. Tendría que probar todos los tipos de grupo electrógeno que hay millones en el mercado, de todas las marcas que uno se puede imaginar, y probarlo con todos los tipos de inversores de GrowWatt que tenemos, que son unos cuantos ya. Es difícil. A ver, ¿hay algunas más? No, ya no hay más preguntas. Bueno, ya son casi las 9, así que estaríamos en condiciones de terminar. No sé si quedó alguna más, algo más que quieras aclarar, Gaby. No, la siguiente clase que va a ser el martes que viene, que vamos a estar viendo, Pablo. El martes que viene vemos todo lo que es fugas capacitivas. Vamos a estar viendo fugas LID, PID, vamos a estar viendo subida de tensión y corrección del factor de potencia en inversores, tanto GrowWatt como SMA principalmente. Vamos a hacer las cuentas de cómo afecta la instalación fotovoltaica al factor de potencia de una instalación y vamos a ver cómo, una manera fácil de resolver lo que encontró Gaby, de cómo solucionar eso desde el equipo. Lo vamos a transmitir también, meternos en la programación de uno de los equipos y ver un poquito cómo se hace eso. Bueno. Así que hasta acá llegamos. No sé si tenés algo más. No, de mi parte, como siempre, gracias a todos ahí por estar, por hacer preguntas, por interesarse, por aprender también y también por darnos a nosotros también herramientas las cuales también podemos aprender nosotros. Así que creo que es un feedback lindo el que siempre se da en las clases. Hacía mucho que no daba clases, así que siempre es lindo conectar con la gente, con ustedes y con vos también, Pablito. Buenísimo. Bueno, muchas gracias a todos, gracias a Juli y nos vamos a desconectar ahora. Ya hicimos 2 horas y 10 minutos de charla. Cualquier duda que tengan, bueno, déjenla para la próxima y nos estamos viendo el martes que viene. Ya les va a mandar Julián el contacto por mail seguramente para la siguiente clase. Así que, bueno, los esperamos. Muchas gracias por estar. Ahí nos vemos. Abrazos.